Hola, 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 mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Saben, ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la vida y las preguntas de la Biblia. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la sección de preguntas y respuestas. Y leemos la pregunta del día. Pastor, tarde o temprano nos llegamos a preguntar qué ocurre después de la muerte. Pienso que es muy importante saber qué dice la Biblia de este tema tan importante para todos. Por ello le pregunto, ¿qué pasa cuando morimos? Mi nombre es Osvaldo Ordinola Pese de Houston, Texas. Muy bien, estimado Osvaldo, muchísimas gracias por la pregunta tan interesante que nos haces. Te daré la respuesta en línea, obviamente, a la palabra de Dios, a la Biblia. Y para ello, déjame comentarte unas palabras de Benjamin Franklin con relación a la muerte. Dijo en una ocasión Benjamin Franklin, en este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. Sus palabras humorísticas nos recuerdan una verdad tremenda. Todos mueren y todos moriremos. No hay más. Algún momento todos vamos a morir y como dice Eclesiastés, todo debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Entonces, dado que la muerte es completamente inevitable para cada uno de nosotros, es necesario confrontar la pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? Desde el principio de los tiempos, filósofos, científicos, religiosos de todas las épocas y del mundo han explotado y han preguntado y han estado pensando sobre la idea de la vida después de la muerte. Un filósofo, el filósofo Immanuel Kant, él concluyó que la ética práctica requiere la vida después de la muerte, así como la existencia de un juez justo que traiga cuentas todo lo que hayamos hecho. Y la primera ley de termodinámica de Albert Einstein, que establece que la energía y la materia no pueden ser creadas o destruidas. Esta ley es un ejemplo para argumentar que la vida no termina al morir, sino que la vida continúa de una manera distinta a como estamos aquí en esta tierra. Y en entrevistas de personas que han sido declaradas clínicamente muertas para ser revividas más tarde, revelan sus experiencias durante ese intervalo de tiempo, lo que sugiere que hay vida después de la muerte. Ahora, para irme directamente a la pregunta, Osvaldo, que tú me haces, te comento que inclusive dentro de la fe cristiana, del cristianismo bíblico, hay una serie de posturas con respecto a lo que sucede después de la muerte. Hay tres principales posturas. La primera, sostienen que después de la muerte, esa es la primera postura, que después de la muerte todos duermen hasta el juicio final, después de la cual todos serán enviados al cielo o al infierno. La segunda postura, creen que en el momento de la muerte las personas son juzgadas instantáneamente y enviadas a sus destinos eternos. Y la tercera, afirman y reafirman y confirman que cuando la gente muere, sus almas, sus espíritus, son enviados a un cielo o al infierno temporal para esperar la resurrección final, el juicio final y luego la finalidad de su destino eterno. Entonces, la pregunta en cuestión es la siguiente: ¿qué es lo que la Biblia dice exactamente, precisamente, con respaldos bíblicos, qué sucede después de la muerte? Bueno, te lo voy a responder en, en dos respuestas. Bueno, primero, para el creyente en Jesucristo, la Biblia nos dice que después de la muerte, las almas o los espíritus de los creyentes son llevados al cielo.
porque sus pecados son perdonados por haber recibido a Cristo como Salvador. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos dio vida eterna. Y en el versículo 18 de ese capítulo 3 de Juan, nos dice que en el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios sobre él. Para los creyentes, la muerte debe de ser estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, como lo dice 2 Corintios 5, del 6 al 8. Pablo dice, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ese es el morir, estar en la presencia del Señor. Y Pablo en Filipenses 1:23 dice que en ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Sin embargo, pasajes como 1 Corintios del 15, del 50 al 54, que nos habla sobre la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado, de igual manera en 1 Tesalonicenses 4:3 al 17, ahí nos está describiendo a los creyentes siendo resucitados y dándoles el Señor o dándonos el Señor cuerpos glorificados. Si el creyente va a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, la pregunta en cuestión es, ¿cuál es el propósito de esta resurrección? Para que mientras las almas o los espíritus de los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, el cuerpo físico pues se queda en la tumba durmiendo. Y en la resurrección de los creyentes, el cuerpo físico es resucitado, glorificado, y luego es unido al alma, al espíritu. Y este cuerpo, alma, espíritu va a ser glorificado y lo va a tener el creyente, lo vamos a tener por la eternidad. Y ese es el cuerpo que no va a ser de otra naturaleza, de otra gloria, como dice Pablo, no de carne, no con sangre. Y este cuerpo es el cuerpo de los creyentes que van a usar en los cielos nuevos y en la tierra nueva, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y el segundo argumento, para aquellos que no reciben a Jesucristo como Salvador, aquellas personas que mueran sin Cristo, la muerte significa un castigo eterno. Sin embargo, similar al destino de los creyentes, los incrédulos, los que rechacen a Cristo, también parece que son enviados inmediatamente a un lugar de retención temporal para esperar la resurrección final, juicio y destino eterno. Y en Lucas, precisamente en la historia del rico y Lázaro, específicamente en Lucas 16 del 22 al 23, ahí nos están describiendo a un hombre rico siendo atormentado. Inmediatamente que muere, él abre sus ojos en el Hades. Inmediatamente él está sufriendo. Y en Apocalipsis 20, 11, 15 nos habla el famoso juicio de las naciones, donde los muertos grandes, pequeños, van a estar delante de pie, los libros van a ser abiertos y el que no sea hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Realmente ese es el infierno. Aquí, en este pasaje de Apocalipsis 20, 11, 15, aquí nos está describiendo a todos los muertos incrédulos resucitados, que van a ser juzgados en el trono blanco y luego van a ser lanzados al lago de fuego. Los incrédulos entonces no son enviados al infierno, al lago de fuego inmediatamente de su muerte, no, sino que van a un reino temporal, a un juicio y condenación que se le llama Hades, y están conscientes. Sin embargo, aunque los incrédulos no son enviados instantáneamente al lago de fuego, su destino inmediato pues no es agradable. Por ejemplo, en Lucas 16, 24 dice que el rico gritó:
porque me estoy atormentando en esta llama. Hay un tormento. Por lo tanto, después de la muerte, una persona reside en el cielo o en el infierno temporal. Y después de este reino temporal, para el creyente en el cielo y para el incrédulo en el infierno, en el Hades, su destino no puede cambiar, no puede ser cambiado como los rezos de la Iglesia Católica que oran por la gente muerta para que cambie de destino. Eso no es así, no es bíblico, es antibíblico, no lo dice la Biblia. Entonces la ubicación precisa de este destino eterno no va a cambiar una vez que se decide, y se decide aquí en la tierra. A los creyentes se les va a conceder finalmente la entrada a los cielos nuevos y a la tierra nueva, de acuerdo a Apocalipsis 21:1. Y los incrédulos serán finalmente enviados al lago de fuego que nos habla en Apocalipsis del 11 al 15. Esos son los destinos finales y eternos de todas las personas, basados enteramente si han confiado o no en Jesucristo para su salvación. Entonces, la solución, ¿cuál es la solución para las personas? Bueno, el mensaje principal del cristianismo es sobre el amor de Dios. Ese es el mensaje que debemos de entregar, que cómo es posible que el Padre envió lo más amado por nosotros. Y la Biblia nos dice que nosotros los seres humanos, como todos hemos pecado, nos hemos ganado la separación eterna con Dios. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su gran amor no permaneció en silencio. Entonces, Él se preocupó, envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros a la tierra. Y Él sí vivió una vida perfecta. Y Él murió de una manera terrible en la cruz. Y lo hizo para que tengamos vida eterna en el cielo. La muerte de Jesús pagó nuestros pecados y por lo tanto unió el abismo que había entre nosotros y Dios y creó una manera de cambiar nuestro destino eterno, solamente al recibir ese amor. Y la pregunta que en cuestión es ¿por qué no recibir el don gratuito del cielo a través de la obra de Jesucristo? Hay mucha gente que lo está rechazando, que lo está evitando, pero la pregunta es, ¿qué pasará cuando tú mueras? ¿Tienes a Cristo en tu corazón o no lo tienes? Si tienes a Cristo en tu corazón, tu destino será el cielo inmediato, temporal, y después un cuerpo resucitado y estar en cielos nuevos y en tierra nueva. Los que no reciben a Cristo, inmediatamente después de su muerte, se van a un infierno temporal que se llama Hades, luego resucitar en el trono del juicio del gran trono blanco y van a recuperar su cuerpo y posteriormente serán lanzados al lago de fuego donde sufrirán eternamente. Ese es el verdadero infierno. Ese es el destino y esa es mi respuesta. La diferencia es tener a Cristo en nuestro corazón o rechazar ese favor. Yo te recomiendo que lo recibas. Bueno, pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor, la sección que te responde a las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, ¿verdad? Y sé feliz. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.